a Tomás de República Dominicana, Carolina y yo de Cosquín, Córdoba, Argentina. Gracias y paz. ¿Eh? Milton también está, pero ahora se desconectó, tuvo un problemita, pero Él ya, va y viene. por ahí ya va a volver, sí, ya va a volver. Y estamos meditando en Mateo, capítulo 7. Y Carolina nos va a traer la meditación de hoy. Bueno, que el Señor les bendiga. Vamos a seguir meditando. Ya nos queda poquito del Sermón Del del Sermón del Monte. Monte. Ya el domingo que viene, si Dios nos permite, nuestro hermano Tomás ya va a terminar. Y bueno, ya seguiremos con otras cosas si Dios quiere, con otros temas. Vamos a buscar Mateo 7, del 15 al 23. Vamos a buscar. Voy a sacar los lentes, no puedo leer. 7, del 15 al 23. Vamos a hacer una cosa, como siempre hacemos. Vamos a leerlo, 2 versículos cada uno, y después vamos de a poco a ir desmenuzando. Decimos acá en Argentina, sacando. Bueno, puede empezar, Omar, vos 2 Dos versículos, versículos cada después uno. sigue Tomás, después sigo yo. 2 cada uno. Bueno, entonces Mateo 7:15. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Bueno, Y entonces les declararé. Sí, Está bien, está bien. Entonces les declararé, nunca, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Amén. Bueno, estos pasajes tienen muchísima enseñanza, realmente. Pero bueno, vamos a ir viendo a ver lo que podemos ir sacando. Primeramente dice, guardaos. Cuando dice guardaos, quiere decir también como dice ahí. Cuidado. Claro, tengan cuidado. Eso quiere decir más o menos, que se cuiden. ¿De quién nos tenemos que cuidar? De los falsos profetas. Sí. Bien, falsos profetas sabemos que siempre hubo, ya del Antiguo Testamento, y ahora vamos a ver versículos, ¿cierto? Siempre hubo falsos profetas, sigue habiendo, y cada vez más. Esa es la realidad. Es lamentable, pero es así, y la Biblia lo dice, y no tenemos que escandalizar porque realmente es así. En la Biblia está escrito que iba a venir, Jesús dijo que iban a venir muchos falsos profetas. Entonces, ¿para qué no vamos a estar escandalizando si ya está todo, ¿cierto?, dicho por nuestro Señor? Por lo tanto, tenemos que estar atentos, porque yo creo que a veces nos olvidamos que Jesús dijo eso, ¿no? Y parece que no nos damos, la gente no detecta los falsos. Todos están bien, pareciera, ¿no? Entonces, es algo irreal. Sabemos que hay, siempre hubo y que va a haber y muchos. Vamos a ver un poquito del Antiguo Testamento. Vamos a ir buscando. Tomás, ¿podés buscar Deuteronomios 13:5? Vos, Omar, buscá Jeremías 2:8.
tenés? Deuteronomio 3:5. Ujú. Dice, todas Perdón, estas 13, eran ciudades perdón, fortificadas. Tomás, 13:5, 13, ¿está bien? Ok. Ah, 13:5. ujú. Dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el que Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Ah, qué fuerte, Sí. ¿no? Ujú. Qué fuerte. O sea, Ujú. lo que Dios mandaba que cuando había alguien así, ¿eh? Debía ser que es muerto. Y uno diría, qué fuerte, pero realmente es algo muy serio. Decir algo que el Señor no mandó. Realmente. Bueno, Jeremías 5:30, no, perdón, el otro. 2:8 te dije, 2:8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Los gobernantes se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaban por Baal, y andaban tras cosas que no aprovechan. Amén. Ahí habla también, ¿cierto? ¿En qué profetizaba? Por Baal, Por Baal, que era un dios pagano. claro. Que Un dios pagano. sí, Y andan tras cosas que no aprovechan. aprovechan. Bueno. Y Jeremías 5:31, y después vos buscás, Omar, Jeremías 14:14. Bueno, Y vos, Tomás, podés buscar Jeremías 23:16. Yo tengo acá 5:31. Bien. Dice, los profetas profetizaron mentiras, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Eso dice Jeremías. Bueno, Jeremías vemos muchos pasajes, como vamos a ver ahora, que hablan de los falsos profetas, ¿no? ¿Y qué dice que hablan? Mentira. mentira. Los falsos profetas, una de las cosas que hacen es hablar mentiras. Bien. Jeremías 14:14. Entonces el Señor me dijo, mentira profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Visión falsa, adivinación, vanidad y engaño de sus corazones, ellos os profetizan. ¿Qué dice? Visión falsa, adivinación, Sí, vanidad, engaño. engaño. Eso es lo que dice profetizan. Sí. Y vuelve a decir que mentiras. Mentira, sí. Bien. Y Jeremías 23:16, Tomás. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Amén. Amén, Padre. ¿De dónde entonces hablan? De su propio corazón. Cosas de que ellos salen, no es que Dios le habla. Vamos viendo ciertas características, ¿cierto? De los falsos profetas. Bueno, ahora vamos a buscar, Omar busca Ezequiel 22:28. Vos podés buscar Sofonías 3:4. Y yo ya me voy para acá. Ezequiel 22:28. Sí, 22:28. Yo ya me voy para acá. Bueno, ¿lo tenés? No, vos, Omar. ¿Yo? ¿Cierto? Ezequiel. Sí, y sus profetas los han recubierto con cal
viendo visiones falsas y adivinándoles mentiras, diciendo, así dice el Señor Dios, cuando el Señor no ha hablado. Ajá. Dicen, así ha dicho, pero el Señor no No ha habló. hablado, sí, sí. Y Sofonía, Tomás. Sofonías 3:4 dice, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Amén. Ahí está. ¿Qué cosas más dice ahí Tomás de los profetas, de los falsos profetas? Que falsearon, dice. ¿Qué cosa más? Falsearon la ley. Después habla que no hará, bueno, que Dios como que iba a juzgar. O sea, tú dices el versículo 5 después. Y eso. Claro. Como que Dios no va a aceptar iniquidad, que es justo y que va no conoce, el perverso no conoce la vergüenza, dice aquí. O sea, que no tenían vergüenza de hablar mentira delante de Dios, delante del pueblo, los sacerdotes y los profetas. Sí, eso es lo que dice mayormente. Claro. Bien. Entonces, como recién les decía, ahora ya volviendo al Nuevo Testamento, sí. Jesús dijo en Marcos 13:22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces acá vemos cómo Jesús alertó sobre esto. ¿Y para qué alertó Jesús? Para que nosotros tuviéramos cuidado, para que no nos dejemos engañar. Pero ¿por qué hay tanto engaño también hoy en día? Porque no escuchamos la palabra del Señor. Pero también estaba profetizado que muchos iban a ser engañados, también, ¿cierto? Porque el Señor lo sabe todo, ¿no? Pero ¿por qué viene el engaño? Porque hay realmente un analfabetismo espiritual de las escrituras, donde nos gusta escuchar todos estos profetas, estos falsos profetas, que hablan mentiras, que hablan cosas de su corazón, como dice la palabra de Dios, que son suaves, que no le dicen a la gente lo que realmente dice la palabra de Dios, le dice lo que quieren escuchar, todo amor, todo prosperidad, todo, ¿cierto? Y eso, claro, al ser humano le encanta escuchar todo lo bueno, todas las bendiciones, ¿cierto? Entonces por eso proliferan tanto. Entonces también le llaman falsos maestros, también falsos profetas, falsos maestros, y dicen que son como lobos, son como lobos, que se visten ¿de qué? De ovejita, Entonces ahí hay muchos, que parecen buenos, parecen muy cristianos, hablan muy bien, ¿no? Pareciera, pero por dentro, dice, son lobos. Y vamos a ver un pasaje, si podés buscar, tomás Mateo 10:16 y vos buscas Hechos 20:29. Mateo 10:16 dice el Señor Jesús hablándole a sus discípulos: He aquí yo envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Claro. Amén. Amén. Bueno, nosotros somos ovejas, y dice en medio de lobos. Pero el tema es que estos son lobos que parecen ovejas y que te tratan de engañar, porque nadie viene así nomás y a engañarte. Ellos dan una apariencia. Hechos, ¿cómo dice? 20, ¿me dijiste 29? Sí, 20:29. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán el rebaño. ¿Viste? Este estaba hablando
Ahí estaba hablando creo que Pablo. Pablo, Y ¿cierto? después dice, mirá, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Ah, ¿viste? Salen, ¿eh? Como decía el fallecido pastor David, vamos a decir David porque no me da... a Tomás le va a salir el apellido, para mí no me sale. ¿Cómo es, Tomás? ¿Pauso o pauso? Sí, David Powson. Pauso. Pausa. No, yo con el inglés no me llevo. Pausa. Él decía, y lo recomiendo, que escuchen a ese pastor que ya falleció, que los peligros que siempre ha enfrentado la iglesia ha sido desde adentro de la iglesia, más que de afuera, porque de afuera uno ya se espera, ¿cierto? Ya está más preparado, las persecuciones, ¿cierto? Las cosas. Pero el problema es que desde adentro surge todos estos falsos profetas, estos falsos maestros, que dice que no perdonarán el rebaño, que no, que harán daño, que tratarán de llevar, ¿no? Entonces él sabía eso, ¿no? Él sabía que iba a pasar eso, ¿no? Y realmente su corazón pastoral le llevó a decir, yo sé que vendrán, Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Estar atentos, porque la mayor lucha que tiene la iglesia es justamente contra estos falsos maestros, por estas falsas doctrinas, herejías que salen desde el mismo seno de la iglesia, y que muchas veces porque justamente nacen ahí no se la detectan, no se lo, porque creemos que porque salen de ahí, y la gente, como dice, va detrás, dice, llevarán, dice, a los discípulos. Entonces, estos falsos maestros son lobos vestidos de ovejas, o sea que hay una hipocresía, ¿cierto? Una hipocresía. Vamos a ver un poquito de eso de la hipocresía, porque son hipócritas, dicen una cosa, pero hacen otra. Proverbios 23:7. Y busca vos, Omar. Bueno. Tomás, podés buscar Mateos 23:28. Y yo voy a buscar Timoteo. Yo lo tengo. Bueno. Pues como piensa dentro de sí, así es. Él te dice come y bebe, pero su corazón no está contigo. ¿Está? Porque acá dice no comas el pan del egoísta, ni desees sus manjares. Pues como piensa dentro de sí, así es. Él te dice come y bebe, pero su corazón no está contigo. O sea, claro. Y lo invita a comer, pero por obligación, porque claro. no quiere invitarlo a comer. Claro, sí, bueno. Pero Es bueno, hipócrita. Es un hipócrita, está hablando de eso, pero digamos, el falso maestro te dice cosas, pero él no te quiere realmente ayudar ni nada, él quiere sacar un provecho. Exacto. Porque acá lo que se busca, lo que buscan los falsos maestros y profetas, es sacar un rédito económico, es lo que se busca, por eso lo hacen, por dinero. Por dinero, la mayoría. Ese es el fin. Bien, Mateo 23:28. Sí, esto es el Señor Jesús hablando en contra de los fariseos y los escribas. Y el 27 está hablando de los sepulcros blanqueados. Y en el 28 dice, así también vosotros por fuera, a los fariseos, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Amén. Bueno, eso es lo que son sepulcros blanqueados, ¿cierto? Ellos muestran una cosa, pero por dentro nada que ver, no son lo que muestran. Y busca Tito 1:16, Omar, yo tengo Timoteo, 1 Timoteo 4:1 y 2 la tengo yo, pero anda buscando Tito 1:16. Yo primero leo Timoteo.
Dime cuando tenés así. ¿Leo yo? No, yo leo primero Bueno, Timoteo, después yo lo tengo, yo lo tengo. Bueno, vamos ahora a leer 1 Timoteo 4, 1 y 2, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, bueno, puedo seguir, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pero bueno, me quiero concentrar más que nada en el verso 1 y 2. Dicen que en los postreros tiempos, y que los postreros tiempos, cuando dice la Biblia eso, ya se habla desde que Jesús se fue, empezaron los postreros tiempos, los últimos tiempos. No es que es ahora nomás, sino que ya desde que Él se fue, empezaron a ver, ¿cierto? Dice que algunos apostatarán de la fe, o sea que son gente que ha creído, pero que empiezan a irse, a apostatar, a dejar. Y escuchando a qué, dice, espíritus engañadores. ¿Y doctrinas de qué? De demonios. Doctrinas de demonios. Entonces, vemos que son personas que en algún momento dicen creer en Cristo, pero que después empiezan a escuchar y empiezan a apostatar. Es claro, ese pasaje no se puede negar realmente. Y Tito, ¿cómo dice? 1:16. Acá hay un subtítulo que dice los falsos maestros censurados, en el versículo 10 antes de empezar. Y los falsos maestros dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Claro. Dice, profesan, dice que conocer a Dios. Pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes. Reprobados, dice en la versión nuestra, para toda buena obra, reprobados. Eso es lo que son, entonces, los falsos maestros. Bien. Y sigamos entonces. Como habíamos dicho, se visten de oveja, pero son lobos. Ahora 16 y 17 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿A quién? A estos falsos. ¿Acaso, dice, se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Los espinos son plantas, ¿cierto, más? Que salen muchas espinas que te pinchan. Exacto. Y los abrojos es una planta con tallos largos, rastrero, tiene un fruto, dice, redondo y espinoso, flores amarillas. Ese es los abrojos. Ahora, de esas plantas que salen uvas, no. ¿Para qué? ¿La uva de dónde sale? De la vid. De la vid, ¿cierto? No puede salir de esas plantas. Cada planta tiene su fruto. No, es imposible que de una planta que es distinta salga un fruto que no es de esa planta, ¿cierto? Es lo natural, ¿cierto? Y el 17 dice, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Cada árbol da su fruto. Entonces nosotros, si somos buenos, si somos hijos de Dios, tenemos que dar un fruto de acorde a lo que decimos ser. Y el que es malo, por más que diga y se muestre muy lindo y todo cosa y parezca, se lo puede conocer ¿por qué? Por su fruto. Bien. Y vamos a ver entonces donde habla un poco algunos pasajes que hablan de cuál es el fruto, ¿cierto? Está el fruto bueno, el espiritual. Vamos a ver, Tomás, ¿puedes buscar Gálatas 5, 22 al 23? Y vos busca Efesios 5, 9.
Gálatas 5, Sí, del 22 al 23. sí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Amén. Ese es el fruto del Espíritu. Que si somos hijos de Dios, debemos dar ese fruto. Bien, ¿y Efesios? Efesios 5:9, me dijiste vos. Ujú. Pero el versículo 8 dice, porque antes eras tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijo de luz, porque el fruto de la luz, o del Espíritu, consiste en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, bondad, Justicia justicia y verdad. y verdad. ¿eh? Esos son frutos que tienen que verse en la vida de un cristiano. Versus está el fruto malo. El fruto malo, el cual también habla la Biblia. Y voy a leer Gálatas 5:19 y bueno, después buscamos el otro versículo. Vamos a leer Gálatas 5:19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Bueno, no voy a entrar a explicar cada uno de estos, ¿cierto? Frutos, porque estaríamos en algún momento lo vamos a hacer un estudio de los frutos de la carne para explicar cada uno, porque por ahí algunos les puede costar entender algunas palabras de esto, ¿no? Saber bien qué es, pero podemos ver y podemos ver que Pablo le estaba diciendo a quién esto. Le estaba diciendo esto, Tomás, al mundo, a la gente, los que no creían en Dios. No, claro que no. La iglesia de los Gálatas, lo estaba diciendo. Ah, Exhortación a los Gálatas. a una iglesia, a una iglesia. O sea, y dice, los amonesto, dice, como ya lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque muchas veces yo escucho este versículo y que lo ponen como que es para el mundo. Y sí, obviamente, el mundo que hace todo esto no va a heredar el reino de Dios. Pero acá le estaba hablando a los creyentes. Entonces los creyentes pueden caer en esto, en todas estas cosas, ¿cierto? Y él le dice, ojo, no se confíen, porque los que hacen esto, porque a lo mejor ellos creían que, no, yo ya creo en Cristo, ya está, listo. Listo, como decía mi papá. Listo, decía mi papá. Venía. No, no es así, no. Sino que es un peligro caer en todas estas cosas. De estos frutos malos. Y si uno realmente es un cristiano de verdad, tiene que dar un fruto. Y un fruto bueno como el que estuvimos hablando. Bueno, vamos a ver un poquito más de esto, de este fruto malo, que es un fruto amargo. Vamos a ver Deuteronomio 32, si podés buscar, Tomás. Busca vos Oseas 10:1 y 10:13. Por favor. Y 10:3. 10:13. 10:1, después 10:13. ¿Cuál versículo, Carolina? ¿32 qué? Espera. 32. Ok. Dice, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos,
y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Mm, Amén. amén. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir, Tomás? ¿Que el pecado qué es? Ese fruto malo del pecado, ¿qué es? Sí, sí, porque está hablando ahí de como haciendo una comparación con Sodoma y Gomorra, Claro. y las tiene a esas ciudades como si fueran plantas. Entonces, Claro. los frutos son como si fueran el producto que sale de la planta. Entonces, el producto que salía de Gomorra y de Sodoma, ¿qué era? Pecado de inmundicia y de fornicación, de homosexualidad. Claro. Entonces, esos eran frutos que se consideraban amargos y ponzoñosos, o sea, que pullan, que dañan y que no están bien espiritualmente. Entonces, por eso lo compara con esas ciudades. Claro. Sí, recordemos que Sodoma y Gomorra fueron ciudades que fueron destruidas por el nivel de inmoralidad que había, homosexualismo, bueno, era terrible y Dios tuvo que castigarlo. Entonces, de esos pecados que se habla. Entonces, amargo, el pecado, ese pecado es amargo. Si alguien cree que porque está haciendo todas esas cosas, está disfrutando la vida, se va a dar cuenta, tarde o temprano, que es amargo. Porque el pecado no es un placer pasajero, pero que después destruye la vida de las personas. Y no solamente eso, sino que puede destruirla para siempre. O sea, separarla de Dios para siempre. Bueno, y Oseas 10:1 dice que el pecado es, que este fruto es engañoso. Israel es un viñedo frondoso, dando fruto para sí mismo, según la abundancia de su fruto. Así multiplicaba los altares. Cuanto más rica era la tierra, más hermosa hacían sus pilares sagrados. Ahí habla de la idolatría, ¿cierto? Sí, sí. Y se engañaban a sí mismos, y se engañaban Sí. de que ellos, pero estaban adorando. Ahí está hablando del fruto malo de la idolatría, que es el pecado, un pecado que Dios aborrece y lo vemos mucho en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y el 10:13, ¿qué dice? 10:13. Habéis arado iniquidad, habéis cegado injusticia, habéis comido fruto de mentira, porque has confiado en tu camino en la multitud de tus guerreros. Entonces acá vemos un fruto egoísta, dice acá, con ese pasaje, ¿no? Confiar Sí, en la multitud, dice, de tus guerreros. en tus guerreros, claro. Y, Sí. y, Eso, o sea, ellos mismos cosecharon lo que hacían mal. claro, Arado quiere decir prepararon la tierra para hacer maldad, haber cosechado injusticia, fruto de mentira, fruto de mentira, has confiado en tu camino en la multitud de guerreros. claro. Así es el pecado, el fruto malo, el cual debemos, ¿cierto? Cuidar que nuestra vida no esté dando ese fruto. Porque no podemos decir que somos cristianos, que seguimos a Cristo y vivir una vida totalmente alejada de Dios, haciendo todas estas cosas, practicando, porque no es que el cristiano no puede llegar a cometer un pecado, pero una cosa es eso y otra cosa es practicar el pecado y estar ahí, ¿cierto? Revolcándote en el pecado y dando un mal testimonio. Eso es otra cosa. Entonces, el fruto es algo que se ve, ¿cierto? Cuando sale un árbol, ¿no? Se ve. Nosotros que tenemos acá, bueno, todavía están flojos nuestros De frutales. frutales. Sí. Pero para ahí sale algún durazno, Alguna nuez, alguna nuez. algún higo, Y cuando sale, se ve, una ¿cierto? ciruela. No es que está oculto el fruto, sale, se ve. Y bueno, en nuestra vida se tiene que ver ese fruto. Y no podemos decir que seguimos a Cristo y tenemos ese fruto. Un fruto malo. Está.
Vamos ahora entonces al versículo 18, 19. Dice de Mateo, otra vez, 7. Dice, todo árbol, dice, perdón, el 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede, como recién hablábamos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué dice? Es cortado y echado en el fuego. Bueno, vamos a este pasaje que mucho, como dice Tomás, lo quieren sacar de la... lo quieren rebanar de la escritura. Como de todos los pasajes que hablan de que se puede uno perder, lo sacan de la Biblia. Acá vemos que el árbol que no da un buen fruto, ¿qué va a hacer? Cortado. Habla de un juicio. Y va a ser echado en el fuego. Cuando la Biblia habla de ser echado en el fuego, está hablando de un juicio, de una condenación, de algo, un castigo. Por así decirlo. Entonces vamos a ver un poquito este tema. Vamos a ver, Mateo, a ver si escribí bien, 3:10. A ver, Omar. Y vos podés buscar Hebreos 6 del 4 al 8, Tomás, y vos buscas Mateo 3:10 y Mateo 13:22. Bueno. Lee esos dos, Yo ya que estás ahí en Mateo. 13:22, el otro. Sí. 3:10 dice Mateo, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y 13:22. 13:22. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño y las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Bueno, entonces ahí, ¿cuál puede ser una causa que una persona, ¿cierto?, que recibe la palabra de Dios, pero ¿qué pasa? Y dice que las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y no da fruto. Claro, la mundanalidad, todo este mundo va absorbiéndonos, y no nos deja, da la palabra, pero no nos deja dar fruto, porque estamos tan absorbidos por este mundo, por las cosas de este mundo. Entonces eso hay que cuidarse de no caer en todas esas cosas que nos pueden ir dejando sin fruto. Y Hebreos, Tomás. Hebreos 6, del 4 al 8, ¿verdad? Sí. Ok, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Amén. Amén. ¿Qué dice ahí, Tomás, lo último? La última parte, ¿qué? ¿Su fin qué dice? Que su fin es el ser quemada. Como dice acá en Mateo, ¿no? Echado en el fuego. Echado en el fuego. Si vos empezás a vivir una vida lejos de Dios, dando malos frutos, va a llegar un momento que dice que vamos a ser cortados. De este versículo está también en Juan 15. Vamos a ver Juan 15:6, que es el análogo, digamos, el que habla también de este tema. Buscamos ese. 15:6. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera,
como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Ahí habla también de lo mismo en Juan. Bien. Y vamos a ver unos 3 pasajes más que hablan de este tema, un poco también. Tomás Salmo 62:12, vos buscás Jeremías 17:10, yo busco Mateo 16:27. Salmo 62:12. Dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Amén. Él paga conforme a su obra. Entonces, si nuestras obras son malas, Él va a dar el pago que merecemos. Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Voy a hacer una pequeña aclaración. La salvación en Cristo es por la fe en el Señor, por lo que Él hizo en la cruz. Pero una vez que creemos, nosotros debemos manifestar esa vida, esas obras de que creemos en Cristo. Y no podemos seguir viviendo la vida que vivíamos antes, ni estar revolcándonos en el pecado, porque va a haber un juicio y que va a ser por las obras que hacemos. Porque todos dicen, no, porque la salvación es por fe. Y sí, obvio, todos estamos de acuerdo. La salvación no es por lo que nosotros podamos hacer, no es por nuestros méritos, es por los méritos de Cristo. Pero cuando uno cree, debe dar fruto y evidencia de que uno realmente cree en el Señor. Si no, vamos a ser cortados y vamos a recibir lo que merecemos. Bien. Y Jeremías 17:10. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos. Según sus caminos. Porque Dios es amor, es verdad. Dios amó al mundo, mandó a Jesús, pero Él es justo y santo. Y Dios no va a pasar por alto el pecado de nadie. El pecado ni del mundo, de los que no conocen a Dios, ni el pecado de los creyentes, que en algún momento dicen ser creyentes y hicieron una confesión de fe, pero que después empezaron a dar frutos malos. Bien, entonces vamos ahora al versículo 20 de Mateo. Dice, así que por sus frutos los conoceréis. O sea, vamos a saber si una persona realmente sigue a Cristo por sus frutos. Vamos a saber si ese predicador realmente es un hombre de Dios o no lo es, por sus frutos. Porque de eso está hablando, de los falsos maestros y todo eso, ¿cierto? Y vamos a leer 2 pasajes. Bueno, este lo tengo acá yo. Juan 15:8, Maluca. Y yo busco Mateo, acá que lo tengo nomás, 3:8. Primero leo yo. Bueno. Mateo 3:8. Espera. 3. No. Dice, haced pues fruto digno de arrepentimiento. Esta es la predicación de Juan. Porque por su fruto los conoceréis. Bueno, tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Si damos fruto, eso demuestra que somos sus discípulos. Que somos sus discípulos. Y podés tomar, buscar 2 Timoteo 3:8 y 9. Y vos quedate ahí en Juan nomás, 3:10, yo busco primera de Juan.
Juan 3:10. Sí, Juan 3:10. Juan 3:10. Primera de Juan. Segunda de Timoteo 3, 8 y 9. Sí, exacto. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Amén. Amén. Explícanos un poquito ese versículo, Tomás. ¿Qué nos dice? Bueno, Janes y Jambres eran esos hechiceros que estaban en Egipto, que se opusieron a Moisés, queriendo hacer lo que Moisés hacía, y quedaron en vergüenza porque Moisés hizo mayores señales que ellos. Entonces, hay hombres corruptos de entendimiento que se pueden a resistir la verdad de Dios, que siempre han existido y siempre van a existir hasta que el Señor venga, porque quieren brillar ellos mismos en las iglesias y en los grupos, quieren ellos ser más, tener el protagonismo. Entonces se oponen a la verdad y se ponen a hacer cosas insensatas. Hay gente que se ha puesto hasta a beber gasolina en las iglesias, cosas que no tienen sentido. Ponen la fe en agua de Israel, en astillas de madera de la cruz de Cristo. Pueden hacer un montón de cosas insensatas. Y ya por eso vemos que son réprobos en cuanto a la fe, porque nuestra fe no puede ser puesta en esa clase de cosas, sino en la palabra del Señor realmente. Entonces, así podemos estar identificando cuáles son los falsos maestros. Entonces, me parece que por ahí va este versículo, Claro, estos versículos. Claro. Pues, es evidente, dice, ¿viste? Se hace evidente cuando son falsos profetas, falsos maestros, se hace evidente por sus frutos. No, era Juan 3:10, no era Juan 3:10. No, deja, yo ya lo tengo acá. Bueno. Pasa que me olvidé de borrarlo. Bien, primera de Juan 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Bueno, ya próximamente vamos a estar estudiando este libro, los invitamos para estudiar primera de Juan, pero bueno, dice, este pasaje es muy claro, ¿no? Ahí se manifiestan los hijos de Dios, los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Entonces ahí por sus frutos los podemos conocer. A eso es lo que va este pasaje. Bien, volvemos ahora a Mateo 7:21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Bueno, antes de yo leer algunos pasajes, le voy a pedir a nuestro hermano Tomás que nos explique un poquito este pasaje. Explícanos un poquito, Tomás. Amén, amén. Este pasaje está muy bien ahí, muy bien, muy buen puesto porque está casi al final del sermón. Entonces, el Señor estaba dando unas enseñanzas que van más allá de la ley de Moisés, porque era como más interna de la condición del alma. Y la estaba dando a sus discípulos, como habíamos dicho antes. Entonces el Señor dice, bueno, no todo el que dice Señor, Señor va a entrar al reino. O sea, porque el Señor sabía que iban a haber discípulos que al principio le iban a decir Señor, que iban a seguirlo, pero que después iban a ir apartando. Porque es como la semilla de mostaza, de la parábola de la semilla, que hay semillas que duran mucho. Uno cree que va a crecer, pero cuando está creciendo, los espinos la ahogan
ahí entonces ya no da fruto la semilla. Es un cristiano que tuvo un tiempo, pero después se fue apartando. Entonces el Señor dice, no todo lo que me dice el Señor va a entrar al reino de los cielos. Entonces yo creo que esto se le está hablando a los creyentes verdaderos, que una vez lo fueron, pero dejaron minar su vida, se dejaron llevar por las corrientes de este mundo, como lo vamos a ver después en los dos cimientos, que la corriente de este mundo los lleva, y no quisieron obedecer al Señor realmente, no quisieron prestar atención a sus palabras. Y en conclusión, no quisieron hacer la voluntad del Padre, porque todo lo que Jesús enseñó en ese sermón era la voluntad del Padre. Jesús vino a enseñar la voluntad del Padre. Entonces, mucha gente cristiana que está en las iglesias, que está predicando, está sanando los enfermos, tocándolos, sacando demonios y todo eso, pero que no prestan atención a la palabra de Jesús y empiezan a caer en esos pequeños pecados, de decir, no, yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Empiezan a tener celos, contienda con sus hermanos, hay falta de perdón, hay oraciones que no le gustan a Dios, como vimos la otra vez, las oraciones que son en público, la que yo voy a orar en público, hipócritamente a veces, orando que por una persona y la verdad es que ni sabe el nombre, ni le interesa la vida de la persona. O sea, hacen un montón de prácticas pequeñas que no son visibles a simple vista por nosotros, pero que Dios, que es santo y justo, la lleva en cuenta, tiene en cuenta Dios. Gente que ayunan y dicen, yo tengo 50 días ayunando y la iglesia le aplaude. Todas esas cosas que Dios no le agrada realmente. Vienen practicando y creen que son santos y creen que van a entrar. Pero todo lo hacen por orgullo y para ser glorificados por los hombres, como hacían los fariseos también. Entonces vemos el grupo de cristianos de iglesia que siempre están, ay, Señor, Señor, y son muy religiosos, pero no están haciendo la voluntad del Padre. Entonces el Señor dice, nunca los conocí. Que eso es un hebraísmo. No significa que nunca lo conoció. Significa que no los aprueba. No aprueba su conducta. Porque recordemos que en la Biblia cuando dice nunca lo conoció, recuerdan a María que dice no conoció a su marido hasta que tuvo a Jesús. O sea, no lo conoció, pero lo conocía. En nuestro idioma sí lo conocía, pero no estuvo en una relación íntima con él hasta que no dio a luz. Entonces así mismo Jesús, no lo conocí, o sea, no tuve esa relación con ustedes, porque ustedes dejaron de obedecer mi palabra, porque pensaban que este sermón era para los judíos o era para antes de la cruz. Y no le tomaron atención al sermón, que era la voluntad del Padre, no la hicieron. Y empezaron a hacer maldad, pero que aquí dice maldad, pero en el original es antiley, anomia, una palabra que se llama como anomia, que es antiley, o sea, no respetan la ley, o tuercen la ley, o la debilitan la ley. Entonces, son gente que son cristianas, que creen que van a entrar, pero por su falta de justicia, que dice, si su justicia no es igual, no es mayor que lo de los fariseos, no van a entrar. Por su falta de justicia, porque creen que están justificados por la gracia y que Dios los ama, creen que van a entrar y el Señor dice que no, hacedores de maldad, hacedores de sin ley. Entonces, esa es la explicación que puedo dar sobre este mensaje, este pasaje. Así es. Sí, muchas veces este pasaje, como dice, nunca os conocí, entonces muchos dicen, no, porque no eran cristianos, eso padecían, decían en tu nombre, pero en realidad no, y lo hacían a los milagros, no eran de Dios, eran milagros falsos, y qué sé yo, todo para decir que no eran cristianos, Pero acá venimos hablando, ¿no? De que está hablando del cristiano, del fruto, de todo eso, ¿no? Y dice en tu nombre, Entonces, el hecho de que alguien pueda hacer milagros, que pueda ser usado por Dios, no quiere decir que esa persona está bien, porque normalmente la gente dice, aquel sana, aquel hace esto, es un hombre de Dios, pero la vida de ese hombre es cualquier cosa, y después predica cualquier cosa también, muchas veces, ¿no? Pero la gente se queda, no, pero hace milagros, sana, hace esto, hace aquello, y no es así, no es así. Por eso la Biblia dice, por su fruto los conoceré. Por más que digan y ellos, que en tu nombre hicimos esto, en tu nombre aquello, sin su vida demuestra otra cosa, Jesús lo dice que los va a rechazar. Dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y bueno, vamos a ver un poquito
algunos versículos nomás, del 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea que el Señor quiere que seamos hacedores, no solamente que digamos, ah, sí, Señor, Señor, gloria, aleluya, no, aleluya, como decían, ¿no? Sino que seamos hacedores. Y vamos a buscar Mateo 12:50, Omar. Santiago 1:22, ¿podés buscar, Tomás? Ya lo tengo. Bien. Leo. Sí. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ah, ¿y qué dice? El que hace. El que hace la voluntad. El que hace la voluntad de mi Padre. Y Santiago 1:22, Tomás. Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, no solamente tenemos que estar escuchando, por así decir, sino que tenemos que poner en práctica. Eso es lo que más cuesta de todo, porque a veces sabemos tantas cosas, ¿cierto? Sabemos tanto, pero no lo llevamos a la práctica. Y eso es lo que el Señor quiere, que seamos hacedores de la palabra de Dios. Y el verso 22 de Mateo, a ver, vamos otra vez al verso 22, dice, bueno, muchos me dirán en aquel día, se están engañando, ¿cierto? Son falsos profetas y se están engañando a sí mismos, porque ellos dicen, muchos me dirán, o sea, ellos mismos creen que va, como decía Tomás, que van a entrar, entonces se engañan a sí mismos, pensando que porque hicieron tal cosa, van a entrar, pero no, son falsos, son falsos maestros. Y vamos a ver 24:24, dice, bueno, el que ya habíamos leído antes, perdón, ya lo habíamos leído, donde se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de manera que engañarán si fuera posible a los escogidos. Son falsos, son falsos profetas. Ellos se engañan a sí mismos, creyendo que van a entrar. Pero el Señor le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y cuando le dice así, ¿qué le está diciendo? Bueno, ustedes se van a condenar. Eso es una condena, ¿cierto? Apartaos de mí. Vamos a ver, Mateo 8:12, a ver. 8:12. Ahí está. Si vamos a buscar todo. Vamos a buscar todo Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será que el lloro y el crujir de dientes. Acá está hablando cuando sanó al siervo centurión. Bien. ¿Y el otro? Mateo 25:12. No te lo dije, perdón. Mateo 25:12. Pero respondiendo él dijo, en verdad os digo que no os conozco. Ahí está. Esta es la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, también. Ahí, ¿a quién eran las 10 vírgenes, Tomás, para terminar? Bueno, es una parábola, Sí. las 10 vírgenes, Sí. pero todas eran creyentes, Claro. todas las vírgenes eran creyentes, pero eso vamos a hablar un poco de ellas también, los dos cimientos, porque una eran prudentes y otra eran insensatas. Claro. Las prudentes guardaban la palabra de Dios en su corazón, tenían el aceite extra, y las otras no tenían aceite, o sea, conocían la palabra pero no la practicaban. Entonces no tenían ese aceite, no tenían ese Espíritu Santo que las ayudaba a entrar y no pudieron entrar porque el Señor no estaban preparadas cuando vino el Señor. Le faltó justicia, le faltó santidad, no pudieron entrar. Claro. Ese es el mensaje. Claro, sí.
Bueno, ahora en los 2 cimientos vas a poder ahí seguir viendo todo este tema más profundo, ¿no? Pero bueno, vemos acá que hay una separación. Dice, apartaos de mí. Entonces, acá hay una advertencia. El Señor nos está diciendo, miren, ojo, no se engañen, que porque ustedes hacen esto, porque sirven acá, porque ya está. No, está bien, Dios quiere que le sirvamos, Dios quiere, ¿cierto? Que usemos los dones que el Señor nos da, pero eso, no por eso el Señor nos va a dejar entrar, sino que nos va a dejar entrar si nosotros damos frutos de una vida realmente que agrada a Dios, porque dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ese es el mensaje que Jesús quiso dejar, que nos cuidemos, para resumir, nos cuidemos de los falsos maestros, de los falsos profetas, que parecen una cosa, pero que no, son lobos, que estemos atentos, porque Jesús dijo que iban a venir en este tiempo, ¿cierto? Ya desde que Jesús se fue, empezaron y cada vez es peor, y más se acerca la venida de Jesús, y peor va a ser. Entonces, tener cuidado, porque el hecho que ese hombre predique lindo, que sane, que haga algunas cosas, no quiere decir que ese hombre es un hombre de Dios, y que vos le tenés que estar siguiendo, escuchando y apoyando. Entonces hay que tener cuidado, porque hoy en día no se pasa por el filtro de la palabra de Dios nada. Y todo que dice que nombra a Jesús, ya es de Dios. Y no es así. Estamos plagados de falsas doctrinas y la gente sigue creyendo en tantas cosas que no están en la Biblia. Y es muy importante lo que uno cree. Es muy importante, no es creer cualquier cosa, no es así. Eso lo vamos a ver en Juan cuando estudiemos. Es muy importante lo que nosotros creemos acerca de Jesús y si creemos en el verdadero, cierto, evangelio, y damos frutos de acuerdo a lo que el Señor quiere que demos, de acuerdo a su palabra, ¿cierto? Así que bueno, cortamos acá ya esta meditación. Que el Señor les bendiga. Pueden contactarse con nosotros. Debajo de este video van a tener todos los medios de contacto. Les animo a meterse en nuestro canal de Telegram, nuevo que tenemos. Tenemos un grupo también para los que quieran reunirse, que lo hacemos. Vamos a ver si los días de semana podemos reunirnos por Telegram. Así que los invitamos. Que el Señor les bendiga. Gracias y paz. Gracias y paz. Gracias y paz.